Bienvenidos. Yo soy Miguel Montoro y agradezco que me acompañen en este que es nuestro espacio de capacitación totalmente gratuita en Internet. Pero antes de iniciar, como puedes ver en tu pantalla, te invito a que me sigas en todas esas redes sociales con esa imagen de perfil y ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. Dale me gusta a los contenidos, suscríbete y sobre todo compártelos para que puedan ser de bendición a un mayor número de personas. Nos encontramos en el Instituto Bíblico Logos, una herramienta de capacitación por Internet que he diseñado para que de manera completamente gratuita podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Logos, en unión con el ministerio Fe Mueve Montañas, cuyo logotipo estás viendo en tu pantalla, ofrece un diplomado en formación cristiana y nos encontramos estudiando en este video la materia número 1 del Diplomado en Formación Cristiana que se llama Teología Sistemática 1. Y el tema que nos ocupa hablar el día de hoy es Dios. Así que entremos en materia. La Biblia tiene como objetivo principal el poder revelar a la persona de Dios. Ahora, en la Biblia existe un único versículo del cual hablaremos más tarde, donde Dios decide revelarse a sí mismo con un nombre. En los demás pasajes de la Biblia, los escritores humanos, inspirados por el Espíritu Santo, nos hablan de la revelación de Dios que les fue dada. Pero hay un solo versículo donde es Dios en persona quien se revela al hombre. Ese versículo es Éxodo capítulo 3, versículo 14, y en ese versículo, como ves en pantalla, Dios se revela como un eterno presente, ¿sí? Como alguien que siempre está existiendo. En unos minutos volveremos a tocar algo sobre este nombre. En este tema debe quedar claro que estudiaremos los nombres de Dios y los atributos que Dios tiene. Primero, ¿por qué estudiar los nombres de Dios? Porque los nombres de Dios nos revelan su personalidad, cómo es Dios, y nos hacen comprender mejor su santa persona. En el Antiguo Testamento, como puedes ver, existen tres nombres primarios que se usan para referirse a Dios, que después se unen con otras palabras para formar otros nombres. El primero de esos nombres primarios es el más famoso de todos, Elohim. El nombre Elohim aparece en el Antiguo Testamento unas 2750 veces y en las Biblias en español es traducido como Dios, aunque literalmente Elohim tendría que ser traducido como el fuerte. Hace referencia al poder que Dios tiene. Un dato interesante es que Elohim es un nombre plural. Su palabra singular es Eloja, lo que significa que a través del nombre Elohim, Dios se revela no solo como aquel que tiene poder, sino como aquel que está constituido por más de una persona. El segundo nombre primario es Adonai, que es traducido literalmente como Señor. Y el tercero es ese nombre especial del que ya habíamos hablado en Génesis capítulo 3 versículo 14. Perdón, en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Ese nombre, yo soy, está conformado por las letras consonantes YHWH. ¿Qué nombre primario se origina del nombre yo soy? Es el nombre Jehová. Sin embargo, el nombre Jehová que se origina en el autoproclamado nombre de Dios, yo soy, es consecuencia de un uso supersticioso del nombre yo soy. Quisiera explicar este dato que es muy importante. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en paleohebreo, no en hebreo. O sea, un hebreo antiguo.
que en los días de Jesús no se hablaba, solo se utilizaba durante los rituales dentro del templo. Un hebreo que para principios del siglo XX prácticamente era una lengua muerta. Entonces, el paleohebreo tuvo que adaptarse y tuvo que sobrevivir utilizando muchos recursos para poder explicar palabras para las que originalmente no había sido creado. Pues bien, cuando Dios en Éxodo 3:14 autorrevela su nombre sagrado, yo soy, supersticiosamente los judíos creían que ese nombre era sumamente especial, por lo que consideraban incorrecto e incluso blasfemo el leer el nombre sagrado de Dios. Para poder evitar eso, en las copias que empezaban a hacerse del Antiguo Testamento, lo que hicieron es que cuando aparecía el nombre sagrado, en medio de esas consonantes, Y, H, W, H, empezaban a meter otras consonantes. ¿Con qué intención? Con la idea de que aquella persona que estaba leyendo un manuscrito, cuando veía que se acercaba al tetragramatón, a la composición de cuatro letras del nombre sagrado, al observar las consonantes que estaban en medio, sabía que iba a leer el nombre sagrado y tenía que saltarlo para continuar con la lectura. Con el tiempo, la mezcla de estas cuatro consonantes, yo soy, y las otras consonantes que yo soy contenía comenzaron a derivar y empezaron a sonar a lo que hoy es Jehová en español. Así que tomemos en cuenta que Jehová es un nombre primario artificial de Dios, originado en el yo soy y después desarrollado gracias al uso supersticioso de esta palabra. Ese detalle es muy interesante. Ahora, estos nombres primarios en la Biblia se mezclan con otras palabras para dar lugar a otros nombres. Por ejemplo, existe el Elión, que vendría a significar el Altísimo o el Dios Altísimo. Él es una contracción de Elohim. Aparece en Génesis 14:22. Pero también existe el Olán, que traduciría algo así como el Dios eterno, aparece en Génesis capítulo 21, versículo 33. Pero también aparece el Shaddai, que suele ser traducido como el Dios Todopoderoso o el Todopoderoso, y aparece en Génesis 17:1. Solo que debe quedarnos claro que la traducción más correcta de la palabra Shaddai sería montaña, el dios de la montaña, que hace referencia al poderío sin igual de Dios, equivalente al poder que tiene el poder de un ser humano comparado con la inmensidad de una montaña. Estos son nombres compuestos de Dios. Pasemos ahora a los atributos perfectos de Dios. Más adelante entenderás por qué se les llama atributos perfectos, no solo atributos. Los atributos de Dios son cualidades de su carácter revelados en la Biblia que nos permiten ver un poco mejor su persona. Ahora, es importante entender que ningún atributo, cuando Dios lo manifiesta, se está manifestando dejando de lado los otros atributos. Ese detalle es muy importante. Ahora, ¿qué atributos podemos conocer de Dios? Siendo este un estudio superficial, solo veremos los más importantes. Dios, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 confirma, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que el amor es una persona, no es una emoción, no es un sentimiento, no es un impulso. Puede serlo en el ser humano, pero espiritualmente hablando, en teología, el amor es una persona. ¿Qué es el amor? Es la suprema inclinación a buscar el bien de aquello a quien yo amo. En consecuencia, el amor
es la suprema inclinación que existe siempre en Dios de poder buscar el bienestar de su criatura creada, el hombre. De este atributo se nos habla en Juan 3:16 y en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero la Biblia también nos enseña que Dios es eterno. ¿Qué significa? Que Dios no es afectado por ninguna idea ni concepto que el hombre tenga acerca del tiempo. Dios existe en ausencia absoluta de tiempo. El tiempo le resulta ajeno. Si quieren ustedes hacer sentir mal a un físico, háganle una simple pregunta. ¿Qué es el tiempo? No hay una definición al momento clara de qué cosa es el tiempo. Lo único que se sabe es que el tiempo está entretejido con el espacio, pero no se sabe qué es el tiempo, si es simplemente la forma en que nosotros nos referimos al avance de la famosa ley de la entropía que hace que las cosas pasen de una condición de mayor orden a desorden, de mayor información a menor información, o otros opinan que el tiempo no es otra cosa más que el cambio que se da a nivel cuántico, ahí donde suceden las cosas muy pequeñas. Bueno, son solo suposiciones. No se sabe con certeza qué es el tiempo, sin importar lo que el tiempo sea. El tiempo no afecta a Dios. Dios es presentado como un ser eterno en el Salmo 90, versículo 2, y en Génesis 21:33. Pero la Biblia también enseña que Dios es infinito. Significa que está por encima de todo lo que existe, incluyendo el tiempo. Trasciende todo lo que existe. Dios es presentado como infinito en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero Dios también es inmutable. Significa que Dios no crece, Dios no cambia, Dios nunca es más, Dios nunca es menos. Así lo afirma Santiago capítulo 1 versículo 17 en el Nuevo Testamento y Malaquías capítulo 3 versículo 16. Pero también se nos enseña que Dios es justo. ¿Qué significa que Dios es recto? Nada lo mueve para favorecer ninguna tendencia en particular, ni siquiera lo que representan sus hijos para él. Eso lo enseña el Salmo capítulo 19, versículo 9. Dios, Dios es soberano también. Significa que no existe poder por encima de él. Eso lo presenta Hechos capítulo 4, versículo 24. Ahora, recordemos, uno, esta lista que te hemos presentado sobre los atributos de Dios no es exhaustiva. Hay listas larguísimas y enormes donde los atributos son categorizados. Aquí solo presentamos los principales. Te recomendamos en Logos, el libro Dios, la ciencia, las pruebas, donde, a pesar de no ser un libro de teología, presenta una lista exhaustiva de los atributos de Dios que es muy recomendable consultar. Siguiente detalle, recuerda, los atributos no definen a Dios, lo que significa que aún Dios trasciende estos atributos. Los atributos es la forma en que nosotros intentamos visualizarle en la escritura, pero no lo definen a él. Ahora, aquí es a donde tenemos que entender por qué los atributos de Dios son llamados atributos perfectos. Porque cuando Dios, ya se mencionó, está manifestando un atributo, nunca lo hace en ausencia de los demás. Cuando Dios manifiesta su justicia, al mismo tiempo manifiesta su amor, al mismo tiempo manifiesta su soberanía, al mismo tiempo manifiesta su poder. Y así sucede con los demás atributos. Antes de un comentario final, hay un detalle que tal vez no notaste en esta presentación, que hablamos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero no de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la materia de hermenéutica hablaremos de una traducción de la Biblia llamada la Septuaginta, una traducción al griego. En griego, lo único que se hizo fue cambiar por palabras griegas los tres nombres primarios, pero tienen el mismo significado, con el añadido de que en el Nuevo Testamento
aparecen dos nombres más, despotes, que traduce dueño, y pater, que traduce padre. Y un detalle interesante con respecto al nombre de pater es que pater, Dios como un padre, como el padre que cuida, protege y dirige, solamente es mencionado 15 veces en el Antiguo Testamento, pero es mencionado 275 veces como padre en el Nuevo Testamento. Así que en su propia revelación fue el placer de Dios el presentarse en el Nuevo Testamento como un Dios que guía, un Dios que cuida, un Dios que protege. Comentario final. Para todos aquellos que quieren recibir al final su constancia de haber cursado este diplomado en formación cristiana, vuelvo a insistirte en que me puedas pedir por cualquier mensaje una copia digital de este manual de Teología Sistemática 1, porque cuando leas el manual, al final de cada tema, en este caso tema número 3 que habla de Dios, hay una tarea de 10 preguntas que tienes que responder, me las tienes que enviar para que yo te las revise, te envíe yo de regreso cualquier comentario u opinión y así se registre tu avance en este diplomado para que al final todos los alumnos que hayan cursado todas las materias de todo el diplomado y hayan entregado todas sus tareas, se les puede enviar una copia digital que acredite que has cursado este diplomado y que tiene valor curricular. Así que te invito a enviar tus tareas y a que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de Dios en esta que es la materia Teología Sistemática 1, primer materia del diplomado en formación cristiana. Gracias por poder seguir este video de capacitación. Que Dios nos bendiga a todos.